Hola chicos, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje. Hoy estaremos aprendiendo sobre el verbo. Los verbos son las palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, en la oración, Daniel juega fútbol en el colegio. Daniel es el sujeto y el verbo es juega, porque representa la acción que él realiza. Y en la oración, el perro ladra. La palabra ladra es el verbo. Los verbos pueden estar en número singular cuando la acción la realiza una sola persona. Por ejemplo, en la oración, mi padre cocina un delicioso pastel de banano. El sujeto es mi padre y el verbo cocina. O también pueden estar en plural cuando la acción la realizan varias personas, como en la oración. Nosotros cocinamos un delicioso pastel de banano. El verbo en esta oración es cocinamos. Las personas del verbo son tres. Primera persona. Cuando la acción la realiza la persona que habla. Puede ser yo, nosotros, nosotras. Por ejemplo, en la oración, nosotras leemos a diario. Segunda persona. Indica que la acción la realiza la persona que escucha, como tú, vos, usted, ustedes, vosotros y vosotras. Por ejemplo, en la oración, tú escribes un poema. Tercera persona. Indica que la acción la realiza la persona de la que se habla. Se utiliza él, ella, ellos o ellas. Por ejemplo, ella es muy inteligente. Después de observar este video, leemos detenidamente la página 134. No olviden leer este fragmento que dice toma nota. Vamos a leerlo. Dice, según la terminación de su infinitivo, los verbos se agrupan en tres conjugaciones. Primera conjugación, cuando el verbo termina en ar. Ahí está el ejemplo, como jugar. Segunda conjugación, cuando el verbo termina en er, como beber. Y tercera conjugación, cuando el verbo termina en ir, como vivir. Luego desarrollamos los ejercicios que se encuentran en la página 135. Vamos a leer las indicaciones. Peter tiene que hacer muchas tareas y las ha escrito en una lista. Subraya los infinitivos y anota en tu cuaderno a qué conjugación pertenece. Entonces, subrayamos los verbos. Por ejemplo, el primero dice acompañar. La oración dice acompañar a la tía Mari al mercado y cocinar las verduras. Subrayamos los verbos que encontramos y luego verificamos en qué terminación se encuentran. Por ejemplo, acompañar está terminando en ar, al igual que cocinar. Entonces le corresponde la primera conjugación. De igual manera, subrayan los demás verbos y en el cuaderno anotan a qué conjugación pertenecen. Anotan el verbo y escriben la conjugación. En el inciso 17 dice, subraya las formas verbales de esta nota. Escribe el infinitivo en tu cuaderno e indica a qué conjugación pertenecen. Acá tenemos el ejemplo de lo que hay que hacer. Anotan esto, forma verbal, pueden hacer una tablita y escribir los verbos que vayan encontrando. Forma verbal es el verbo que ustedes encuentren acá en este texto. El infinitivo es en qué terminación se encuentra ese verbo. Y de acuerdo a esa terminación, verificamos si está en primera, segunda o tercera conjugación. Entonces, por ejemplo, dice acá, mamá, esta tarde después del colegio iré. Este es el primer ejemplo, iré.
Veamos otro. A casa de Jaime. Ya sabes que vive es un verbo, entonces escriben el verbo así como está en la siguiente columna. Vive. El infinitivo de ese verbo, el verbo es vivir, entonces el infinitivo es ir, y como termina en ir, también le correspondería tercera. Veamos un último verbo más. En esta oración dice: Jaime celebrará una fiesta en la terraza. Celebrará es otro verbo. Escribimos en la primera línea celebrará. ¿Cómo termina ese verbo? El verbo es celebrar. Entonces, como termina en ar, le corresponde la primera conjugación. De esa manera desarrollan el inciso 17. Recuerden que las actividades les están solicitando que se realicen en el cuaderno. En la 18 dice: anota el número y la persona de los verbos de las siguientes oraciones. Jaime y sus amigos juegan al escondite. El número corresponde a si es singular o plural. Entonces acá está hablando de Jaime y sus amigos. Juegan. El verbo es juegan. ¿Está hablando de una sola persona o de varias? De varias. Entonces indicamos que es plural. Y luego, ¿a qué persona corresponde? Está hablando de ellos, Jaime y sus amigos, ellos. Y ellos es de la tercera persona. Entonces escribimos plural, coma, tercera persona. Y de esa manera continuamos con los otros dos incisos. Veamos el inciso 19. Dice: cambia el número y la persona de los verbos destacados según se indica. En la primera oración tenemos desarrollado un ejemplo. En la B dice: tú abres la puerta. Nos solicita que cambiemos a primera persona del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? Nosotros, porque me incluyo y deben haber varios. Entonces iniciamos con nosotros y ya ustedes completan la oración de acuerdo a este pronombre. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos lo que aquí dice. Y por último, el inciso 20. Señala en tu cuaderno los cambios que hay en estas parejas de verbos. El verbo era como. Yo como. Ahora cambió a come. Él come. Cambió en número, no porque sigue estando en singular, pero sí cambió la persona. De yo pasó a él. Eso es lo que tenemos que hacer. Únicamente marcar cuál fue el cambio. Por ejemplo, aquí escribes. Escribes. Diríamos, tú escribes. Está en segunda persona y cambió a escribimos. Escribimos, nosotros escribimos. De segunda persona pasó a primera persona, pero estaba en singular, tú escribes, de una sola persona, y pasó a plural. Entonces aquí cambiaron los dos, número y persona, marcamos las dos. De esa manera continuamos con los siguientes tres incisos.